Capítulo V. El asedio del búnker. 25 a 28 de abril de 1945. Con la partida de Speer el 24 de abril, se había ido el último de los visitantes ocasionales del búnker y desde aquel momento, aparte de dos interesantes peregrinos del mundo exterior, los dramatis personae de la tragicomedia fueron siempre los mismos. En el búnker estaban Hitler y Eva Braun, Goebbels, que ocupaba las habitaciones abandonadas por el Dr. Morell, con su mujer, sus hijos y su ayudante, el Hauptsturmführer Svagermann, el Dr. Stumpfeyer, el Sturmbannführer Heinz Linge, criado personal de Hitler, el Sturmbannführer Otto Gensche, su ayudante de las SS, sus secretarias Frau Christian y Frau Jung, y Fraulein Marziali, su cocinera vegetariana. Aparte de estos había otros personajes que habitaban los demás refugios y que en algunas ocasiones visitaban el búnker. Los más asiduos eran, naturalmente, Martin Bormann con su ayudante de las SS, el Standartenführer Sander, y su secretaria Fraulein Kreuger, el general Krebs con su ayudante, el comandante Freytag von Loringhoven, y su ayuda de campo Rittmeister Bolt, el general Burgdorf con sus ayudantes, el coronel von Below, el teniente coronel Weiss y el comandante Johann Meyer, el general Weidling, comandante de la ciudad, los dos pilotos de Hitler, el Gruppenführer Baur y el Standartenführer Betz, el Brigadeführer Monke, comandante de la Cancillería, Arthur Axmann, jefe de las juventudes hitlerianas que defendían diversos puntos de la ciudad. Nota: había alrededor de 1000 miembros de las juventudes hitlerianas luchando en Berlín. Su principal tarea era defender los puentes del Wannsee en previsión de la llegada del ejército de socorro de Benck. El puesto de mando de Axmann estuvo en el 86 de Kaiserdamm hasta el 26 de abril y desde entonces hasta el día 30 en un sótano de la Cancillería del partido en el 64 de la Wilhelmstrasse. Fin de nota. Werner Naumann, colaborador de Goebbels en el Ministerio de Propaganda, Heinz Lorenz del servicio de prensa, quien traía las noticias al búnker, el Brigadeführer Rattenhuber, jefe de los detectives que cuidaban de la seguridad personal de Hitler, y su ayudante el Standartenführer Högel, los oficiales de la guardia de las SS y los oficiales de enlace, almirante Voss, el Gruppenführer Fegelein y el embajador Walter Hebel, quienes ostentaban la representación de Dönitz, Himmler y Ribbentrop. 11 de estas personas han sido capturadas e interrogadas por las autoridades británicas o norteamericanas, y sus declaraciones, completadas por las pruebas aportadas por personas de menor significación como guardias y conductores, empleados, un visitante fortuito y un sastre, y confrontadas con documentos, diarios, telegramas y demás referencias escritas, han arrojado la luz que ahora ilumina ante nuestros ojos el oscuro periodo de la última semana de la vida de Hitler. Nota: las personas fueron Svagermann, Frau Christian, Frau Jung, Sander, Fraulein Kreuger, Freytag von Loringhoven, Bolt, Below, Johann Meyer, Axmann y Lorenz. Los testigos suplementarios fueron el chófer Erich Kempka, los guardias Karnau, Mansfeld y Poppen, el asistente Mathiesing, la visitante fortuita baronesa von Barow y el sastre Müller. Para más detalles, véanse las notas sobre las fuentes de información. Fin de nota. Es una luz un poco vacilante, no podía ser de otra manera. Aunque parte de los documentos provienen de los días en que se produjeron los hechos, la investigación a fondo no comenzó hasta 5 meses después, cuando los recuerdos comenzaban a borrarse y la imaginación y las conjeturas llenaban las lagunas abiertas por el olvido. En algunos temas, las declaraciones no han sido nunca demasiado concretas, sobre todo al especificar horas y fechas. Es fácil de comprender esto
cuando imaginamos la vida que debieron de llevar en aquellos refugios subterráneos, sintiendo constantemente sobre la cabeza el estallido de las granadas y de los bombardeos, pasando grandes ratos en una completa oscuridad que les hacía perder la noción de las horas, con comidas ingeridas a las horas más extrañas y con una existencia donde se borraban los linderos del día y de la noche. Sin embargo, hay algunos episodios claramente establecidos, unos cuantos documentos fechados, varias pruebas indudables, tomando como base las cuales, después de un cuidadoso análisis, podemos deducir lógicamente las causas que los determinaron o las consecuencias que produjeron. La llegada y la partida de Ritten von Greim, los telegramas a Dönitz, las noticias respecto a la traición de Himmler, la firma del testamento de Hitler, el suicidio de Hitler y Eva Braun, la huida en masa del búnker, son acontecimientos que podemos describir con toda seguridad, señalándoles días y horas, y aquellos otros acontecimientos que han llegado a nuestro conocimiento a través del testimonio más o menos falible de algunos hombres, aunque no podamos señalar el minuto exacto en que se produjeron, ni garantizarlos en absoluto, podemos cuando menos relacionarlos con los otros que conocemos de manera firme y establecer la lógica interdependencia entre todos ellos. Aparte de estos 11 habitantes permanentes en el búnker que han caído en nuestras manos, hemos de referirnos a 2 visitantes cuyos 3 días de permanencia en el refugio constituyó, quizá, el episodio más interesante durante las horas interminables del asedio. El día 24 de abril llegó a Múnich un telegrama procedente del búnker del Führer, ordenando al coronel Ritter von Greim presentarse en la Cancillería del Reich. Nota: Ritter von Greim tenía el mando de la Luftflotte 6, cuyo cuartel general estaba establecido en Múnich. Greim se suicidó tras ser capturado el 24 de junio de 1945, pero hay amplios relatos de sus actividades en los diarios de Kohler y Schwerin von Krosigk y en las declaraciones del general Christian y de Hannah Reitz. Fin de nota. Un segundo telegrama requería también la presencia del general Kohler, cuyo mensaje a Goering había precipitado la crisis y que había salido de su prisión de Obersalzberg, pero permanecía bajo la vigilancia de las SS. Kohler se negó a ir. Era tanto como suicidarse, afirmó. La comunicación telefónica con el norte había quedado interrumpida y era imposible saber en qué aeródromo se podría aterrizar. No quería volar para caer en manos de los rusos. Estaba mal de salud, su moral se había hundido. Todo lo que sabía acerca de la vida en el búnker le daba la impresión de que todos se habían vuelto locos allí, y respondió que por motivos de salud no podría cumplir la orden. A Ritter von Greim no se le pasó nada semejante por la cabeza. Greim, oficial de la Luftwaffe, con un buen historial, era también un nazi convencido, cuyo entusiasmo por el sistema no disminuía ni siquiera en horas tan críticas. Trató de partir aquella noche con rumbo a Rechlin, pero su avión estaba destrozado a raíz de una incursión aérea del enemigo. Al día siguiente, marchó a Obersalzberg para visitar a Kohler. Los aliados acababan de bombardear Obersalzberg y el lugar, según quienes lo vieron, parecía un paisaje lunar. El hotel de Hitler había quedado destruido, la casa de Bormann estaba en ruinas, la de Goering casi había desaparecido. El general Kohler se encontraba escribiendo informes exculpatorios dirigidos al Führer, a todo el mundo, tratando de demostrar que todo el incidente se debía a un equívoco y que Goering no tenía culpa alguna. Pero ni siquiera pudo convencer a su visitante. Greim estaba más indignado que nunca con el mariscal del Reich. Condenaba duramente a Goering por no estar ahora junto a Hitler en la Cancillería de Berlín y empleaba los términos más violentos al hablar de su actitud del 23 de abril que calificaba de traición. Me dijo, continúa Kohler, que no debía defenderlo, pero Kohler lo defendió diciendo, no sé por qué había de estar en el búnker, no tiene allí un solo amigo, todos son enemigos suyos que, en lugar de ayudarlo, lo atacaban a él y a la Luftwaffe de la manera más insidiosa desde hace varios meses, durante los 2 últimos años en realidad. ¿Y qué sería de Alemania si todos los que tienen la responsabilidad de dirigir los negocios públicos se encerraran en los refugios subterráneos? No es que yo pretenda defender al mariscal,
Tiene demasiados defectos para que pueda hacerlo. Ha hecho casi imposible mi vida, me ha tratado de forma abominable, amenazándome sin razón con un consejo de guerra, del mismo modo que amenazó con fusilar a los oficiales del Estado Mayor. Pero a pesar de todo esto, no puedo alterar maliciosamente los hechos ocurridos entre el 22 y el 23 de abril. El mariscal del Reich no ha hecho absolutamente nada que pueda ser calificado de traición. Las protestas de Kohler eran fútiles, pero no dejaban de tener su interés. Con admirable insistencia, Kohler siguió explicando los verdaderos motivos que habían determinado la caída de Goering, tanto a Greim, Christian y von Below, como a los jefes del mando general combinado y al mismo Hitler, pero ni la condena ni el castigo sufrieron la más ligera modificación. Nota: Kohler envió a Hitler un informe completo por medio de Greim y Greim se lo entregó al Führer. Sin embargo, este continuó criticando al mariscal y cuando Greim y Reich se reunieron con Kohler el 8 de mayo de 1945 en Zell am See, atacaron al mariscal del Reich dirigiéndole los peores insultos. Greim sostenía que había que fusilar a Göring y Reich pedía a Kohler que no intentara defenderlo. Fin de nota. En lugar de ello, se subrayó su importancia porque en los últimos días Bormann ordenó la ejecución de Goering y Hitler en su testamento lo acusó resueltamente expulsándolo del partido. Se veía claramente que la verdad no importaba lo más mínimo a quienes lo habían condenado. Lo que deseaban no era hacer justicia en este episodio aislado, sino juzgar toda su actuación y una vez asegurada la condena, les interesaban muy poco los hechos que les sirvieron de pretexto para conseguirlo. En la noche del 25 al 26 de abril, Ritter von Greim voló con rumbo a Rechlin. El avión en que viajaba iba pilotado por una persona de extraño carácter que lo acompañó a través de todas las peripecias de su última aventura. Era la famosa piloto de pruebas Hannah Reitz. El relato hecho por Hannah Reitz de sus 3 días de estancia en el búnker ha sido publicado ya. Es un relato dramático y retórico a la vez, y dado que la retórica tiende a quitar color a los hechos, algunos puntos del mismo se pueden cuestionar y otros incluso refutar. La misma Hannah Reitz lo ha hecho recientemente. Sin embargo, una parte importante del relato sigue siendo indiscutible y sirve por tanto para confirmar la evidencia de ciertos incidentes. El informe del interrogatorio a Hannah Reitz no se ha utilizado sin indicación explícita. La autoría de los pasajes más sensacionales del relato es dudosa, pero estos defectos de estilo y detalle se pueden identificar fácilmente, y aunque los motivos que movieron a Hannah Reitz a hacer esta última visita son inciertos, destaca un elemento de su personalidad, su valor. Los viajes que hizo junto a Greim para ir y volver de Berlín fueron mucho más peligrosos y estimulantes que cuantas aventuras pudo correr anteriormente como piloto de pruebas. Llegados a Rechlin en la madrugada del 26 de abril, Greim y Reitz intentaron volar hasta Berlín en un helicóptero que podría aterrizar en los jardines de la Cancillería del Reich o en las calles de la ciudad. Supieron que el único helicóptero disponible se había estropeado la víspera, pero allí estaba el sargento piloto que había llevado a Speer en su última visita al búnker y que, como ya tenía cierta experiencia, recibió orden de llevar a Greim a Berlín por el mismo camino. El avión era un Focke-Wulf 190. Solo había sitio para un pasajero que debía situarse detrás del asiento del piloto. Hannah Reitz decidió no perderse aquella última parte del viaje y como Greim estaba dispuesto a llevarla y era de pequeña estatura, la metieron en la cola del aparato a través de una abertura de emergencia. 40 cazas los acompañaron en su marcha hacia el aeródromo de Gatow, el único aeródromo de Berlín en manos alemanas, sufriendo constantes ataques de la aviación rusa. Llegaron a Gatow solo con unos cuantos balazos en las alas, pero se perdieron varios de los aparatos de escolta. Desde Gatow, Greim intentó hablar por teléfono con la Cancillería, pero resultó imposible. Encontró en el aeródromo un avión de entrenamiento y decidió volar con él hasta el centro de la ciudad y aterrizar en alguna calle a poca distancia de la Cancillería. Los cazas restantes entablaron combate con los aparatos rusos para distraer su atención mientras Greim se elevaba.
Ahora pilotaba el avión y Reitz iba con él como pasajera. Volaron a poca altura en dirección a la puerta de Brandeburgo. Bajo ellos, en la ciudad, la lucha seguía en las calles, por encima volaban los aviones rusos. A los pocos minutos, una granada antiaérea rusa causaba considerables destrozos en el avión y hería gravemente a Greim en el pie derecho. Reitz consiguió por encima de los hombros de su acompañante hacerse cargo de los mandos del avión y tras una serie de difíciles maniobras logró posar el aparato en la avenida este-oeste. Requisaron un coche y Greim recibió los primeros auxilios camino de la Cancillería. Una vez en el búnker, fue conducido al pequeño quirófano acondicionado por Stumpfegger, quien le curó el pie destrozado. Esto sucedía entre las 6 y las 7 de la tarde del día 26 de abril. Hitler acudió al quirófano y dio la bienvenida a Greim. Dice Reitz que el rostro del Führer demostraba agradecimiento porque hubieran llegado. Dijo que incluso un soldado tenía derecho a desobedecer órdenes que le parecieran inútiles y desesperadas. Luego preguntó a Greim si sabía por qué lo había llamado y el interrogado respondió negativamente. «Porque Hermann Göring me ha traicionado a mí y a la patria», explicó Hitler. «A sus espaldas mías ha entablado relaciones con el enemigo. Su actitud es de una cobardía imperdonable. En contra de mis órdenes ha enviado un telegrama irrespetuoso diciendo que hace años lo nombré mi sucesor y que ahora, puesto que no puedo seguir gobernando desde Berlín, está dispuesto a gobernar en mi lugar desde Berchtesgaden». Y terminaba su telegrama diciendo que si no recibía respuesta antes de las 9:30 de aquella noche, daría por segura mi aceptación. Nota. En realidad, el telegrama de Göring hablaba de las 10 de la noche. Fin de nota. Mientras Hitler hablaba, había lágrimas en sus ojos. Tenía la cara completamente blanca y cuando tendió a Greim el telegrama de Göring, le temblaban violentamente las manos. Mientras Greim leía, Hitler respiraba agitado. Se contrajeron los músculos de su rostro. Repentinamente gritó: «¡Un ultimátum! ¡Un claro ultimátum! Ya no me queda nada por ver. Todo el mundo me traiciona. Ni conservan la lealtad ni observan las reglas del honor. No existe amargura ni traición que no haya tenido que soportar. Y ahora esto. Es el final. No existe una sola forma de herir que no se haya intentado contra mí». Nota. Los pasajes más intensos de este relato han sido desmentidos por Hannah Reitz, pero sí ha confirmado las líneas generales del mismo. Lo mismo ha hecho Kohler al citar a Greim. Fin de nota. Después de una breve pausa, Hitler recobró su compostura y dijo a Greim que lo había llamado para nombrarlo comandante en jefe de la Luftwaffe con el grado de mariscal de campo, en sustitución de Göring. Se había sacrificado la vida de muchos aviadores alemanes y no pocos aparatos imprescindibles en aquel momento solo por esta formalidad, solo para llevar a Greim al búnker. Un telegrama hubiera sido suficiente, pero Hitler prefirió aquel melodramático y costoso procedimiento que sirvió para mantener encerrado durante varios días en el búnker a Ritter von Greim, herido y postrado en cama. Día tras día eran enviados nuevos aviones desde Rechlin con intención de llevarlo a su nuevo cuartel general una vez que había recibido su nombramiento. Aunque Greim y Reitz solicitaron permanecer en el búnker y sacrificar su vida por el honor de la Luftwaffe, Hitler insistió en que debían marcharse, pero todos los aviones mandados fueron derribados por los rusos antes de que llegasen a Berlín. Nota. El hecho de que fuesen derribados todos los aviones enviados a recogerlos se deduce de una lectura cuidadosa del relato de Hannah Reitz, y ha sido declarado así de una manera explícita por el general Christian. La afirmación de Reitz de que un avión que logró aterrizar en Berlín el 27 de abril se volvió vacío porque ella y Greim deseaban quedarse en el búnker está en contradicción con las manifestaciones de Christian y Kohler, que tenían la responsabilidad de enviar los aviones de socorro. Kohler cita una conversación telefónica con Greim el 27 de abril, en el cual éste lo apremió para que mandasen algún aeroplano para sacarlo de Berlín. Fin de nota. Aquella noche, Hitler llamó a su propio despacho a Hannah Reitz. Su rostro reflejaba un gran cansancio y sus ojos tenían una mirada vaga y un poco perdida. Le dijo que la causa parecía desesperada,
a menos que, y a la simple mención de ello aumentaba su animación, el ejército de Beng avanzara desde el sudoeste para socorrer la ciudad. Pero si no era así, si los rusos tomaban la población, entonces él y Eva Braun tenían ultimados sus planes para suicidarse y para que sus cadáveres fueran consumidos por el fuego. Entregó a Hannah Reitz unos frasquitos de veneno para ella y para Graham, a fin de que los utilizasen en caso necesario. Fue una escena melodramática de aquellas que al parecer abundaron en la vida o por lo menos en el diario de Hannah Reitz. Por la noche, las bombas rusas comenzaron a caer sobre la Cancillería misma, y los habitantes del búnker adoptaron diversas actitudes de pavor o de valentía, mientras la inmensa y al parecer sólida estructura del refugio crujía bajo las explosiones. Hannah Reitz pasó la mayor parte de la noche a la cabecera de Ritter von Greim, dispuestos ambos a suicidarse si los rusos irrumpían en cualquier instante. Habían convenido tomarse el veneno facilitado por Hitler y luego, antes de que hiciera efecto, tirar de las anillas de 2 grandes bombas de mano que colocarían muy cerca de sus cuerpos. Así morirían víctimas del veneno y sus cuerpos quedarían destrozados por la explosión. No solo eran Hitler y Eva Braun quienes deseaban salir de este mundo de una manera estrepitosa. Mientras tanto, al infortunado general Koller no lo dejaban permanecer tranquilo y seguro en Obersalzberg. Sus adversarios no hacían mucho caso de las quejas sobre su salud. En la tarde del 26 de abril fue informado por el representante de Bormann en Berchtesgaden que, fuera el que fuese su estado de salud, tenía que volar a Berlín para informar al Führer. Era una orden personal de Hitler. Al parecer, un militar no tenía derecho a desobedecer ni siquiera aquellas órdenes que le pareciesen inútiles y desesperadas. Koller se retorció las manos, telefoneó a uno y otro lado y se entregó a un soliloquio elocuente pero vacilante en el diario que redactaba. ¿Cómo podía estar seguro de que la orden procedía del Führer? ¿Quién podría decirle qué firma llevaba el telegrama? ¿Por qué una orden de Hitler le llegaba a través del representante de Bormann y no por conducto del representante de la Luftwaffe cerca del Führer? Todo era muy extraño. Pensó en la desgracia de Goering, en las turbias intenciones de Bormann y en la ineficaz protección que frente a un hombre como él representaba la inocencia. Pero además, toda la vida del búnker se le antojaba, por cuanto conocía, francamente desconcertante. Las acciones del Führer eran más raras a cada momento. Parecía incluso que Hitler había recobrado su mando supremo sobre las Fuerzas Armadas, que abandonó el 22 de abril. Así por lo menos lo indicaba una orden suya recibida en Múnich por el general Winter. Al final, Koller decidió ir a Berlín. Había ocasionado un verdadero escándalo con interpretación de ciertas palabras y ahora prefería arriesgar su vida antes que fiarse otra vez de su propio criterio. Dijo adiós a su familia y rechazó las peticiones de sus subalternos para que no emprendiera la marcha. Los oficiales del Estado Mayor pusieron unas caras muy largas, asegura. Dijeron más tarde que no hubiesen dado nada por mi vida y que creían que Bormann acabaría conmigo. Esto hubiera sido muy sencillo para él en una ciudad sitiada como Berlín. Nadie averiguaría jamás lo sucedido. En las primeras horas de la mañana, Koller aterrizó en Reichling, dispuesto a seguir su vuelo hacia la capital y tomar tierra, como Speer y Greim, en la avenida este-oeste. Los informes que recibió en Reichling fueron francamente descorazonadores. Le dijeron que desde la noche anterior era imposible volar a Berlín. Grandes columnas de humo se elevaban de la destruida ciudad, todos los campos de aviación estaban perdidos, incluso Gatow. Una barrera de baterías antiaéreas impedía toda aproximación a la avenida este-oeste. Todos convinieron en que ningún avión podría aterrizar allí. Ritter von Greim y Hannah Reitz no volverían. En el cuartel general del Mando General Combinado de Fürstenberg, Koller escuchaba tan desoladoras noticias y a la vez trataba de aclarar la actitud y conducta de Goering. Habló con Jodl, que le ratificó sus manifestaciones de unos días antes. Simpatizaba con sus puntos de vista, pero no podía hacer nada. Quiso debatir el asunto con Keitel, pero éste pretextó un trabajo urgente y se escabulló. Encontró a Himmler y trató de recabar su ayuda.
Un mal asunto, comentó Himmler ambiguamente y se alejó, diciendo cortésmente que ya hablarían del tema más adelante. Luego llegó Dönitz y Kohler se dirigió a él. El gran almirante me dijo que estaba convencido de que los motivos que impulsaron al mariscal habían sido honrosos, pero cortó la conversación inmediatamente, afirmando que tenía que irse a comer. También aseguró que hablaría conmigo más tarde, pero se marchó repentinamente. Kohler encontraba todo aquello muy raro. Esperaba que lo sucedido a Goering fuera tema general de las conversaciones, pero tuve la impresión de que nadie quería hablar del asunto del mariscal ni de la seriedad de la situación. En todo momento me parecieron personas que vivían en un planeta diferente y tenían miedo de abrir la boca. En plena perplejidad, Kohler fue al teléfono para hablar con el búnker del Führer e informar de su llegada a Fürstenberg. Hitler se había retirado a descansar y no debía ser molestado. Habló con Ritter von Greim. Este le dijo que no intentase ir a Berlín. El Führer no había dado tal orden, era innecesario y probablemente imposible. Aunque fuera posible entrar allí, no lo sería salir. Greim mismo se hallaba herido, postrado en la cama, con el Führer sentado a su cabecera hablándole. Kohler expresó su condolencia por el estado de Greim, por sus heridas y su tardío nombramiento. Se lamentó del fracaso de todos sus esfuerzos y filosofó acerca del trágico destino de Alemania. Creo que no podremos trabajar juntos durante mucho tiempo, dijo en tono lúgubre por teléfono. No será posible hacer gran cosa con la Luftwaffe, ahora que se aproxima el fin. Esperó oír un eco doloroso de sus palabras procedentes del búnker, pero el mundo estaba lleno de sorpresas para el general Kohler. La vida en el búnker debía de ser mucho más desconcertante aún que en Fürstenberg. Ritter von Greim, como cuantos anteriormente cayeron dentro del círculo mágico de Hitler, parecía seducido por aquella extraordinaria personalidad. Lo mismo les había ocurrido a todos, a Stumpfegger, que se olvidó de Himmler y Gebhardt y de sus propios intereses, y se inclinaba en adoración reverente delante del nuevo Dios. Le sucedió a Burgdorf, el militar profesional que traicionó a su casta, y cuando el vino se le subía a la cabeza, bailaba con Bormann y denunciaba la traición de los mariscales. Nota: Burgdorf bailó con Bormann en una fiesta celebrada en Rastenburg, en el curso de la cual cometió muchas indiscreciones. Todo el mundo coincide al hablar de su inmoderada afición por la bebida. Fin de nota. Le había ocurrido a Hebel, el oficial de enlace de Ribbentrop. Nota: Walter Hebel había seguido la ideología nazi desde su más temprana juventud. Siendo todavía un muchacho, participó en el Putsch de Múnich de 1923 y, al igual que Hitler, fue encarcelado en la fortaleza de Landsberg. Tras su liberación, trabajó como oficinista en una compañía comercial inglesa en las Indias Orientales holandesas. A raíz de esta experiencia, se lo consideró un experto en asuntos extranjeros y recibió el cargo de embajador. Como oficial de enlace de Ribbentrop ante Hitler, parece que cayó totalmente bajo la influencia personal de este último. Fin de nota. A Himmler, incluso al sagaz Speer, que no fue capaz de resistir la influencia magnética del Führer, y ahora le sucedía a Ritter von Greim. En lugar de una triste admisión de la proximidad de la derrota, Kohler escuchó exaltadas promesas acerca de una próxima e indudable victoria. «Espere, espere un poco», gritó la voz del nuevo mariscal de campo. «No desespere, todo se arreglará satisfactoriamente. La presencia del Führer y su confianza en el triunfo me han transformado. Este lugar es para mí como una fuente de la eterna juventud». Kohler no quería dar crédito a sus oídos. «El búnker es un manicomio», escribió en su diario. «No puedo comprenderlo. A menudo me pregunto si no seré un estúpido incapaz de seguir los pensamientos de estas gentes y de ver el camino de la salvación. O quizás sea que disponen de un sexto sentido del que estamos desprovistos los mortales ordinarios. Por fuerza, uno tiene que empezar a dudar de su propia cordura». Poco después, llamaron por teléfono a Kohler desde el búnker. Era la voz de Hannah Reitz. Deseaba que Kohler transmitiera un último mensaje a su familia que residía en Salzburgo, explicándole que no había podido negarse a los insistentes requerimientos de Greim para que la acompañase. En realidad, Greim no le había pedido nada.
Fue ella quien insistió en acompañarlo. Luego hizo una descripción detallada de su vuelo a Berlín, no omitiendo nada y repitiéndolo todo. Fue inútil que Kohler pretendiera detener el torrente de palabras, nada podía pararla. Al cabo de 20 minutos colgó resueltamente el auricular y dejó que ella siguiera hablándole al vacío. Era la única línea de comunicación con el búnker y se necesitaba para cosas más importantes. Sin embargo, no todos en el búnker estaban igualmente locos e igualmente inspirados por la fuente de la eterna juventud. Aquel mismo día, 27 de abril, un hombre dio pruebas de cordura. Desgraciadamente para él resulta tan peligroso estar cuerdo en un manicomio como loco entre personas cuerdas, cosa que no tardó en comprobar a costa suya Fegelein. Fegelein era el representante personal de Himmler en el cuartel general del Führer. Como Himmler y los más odiosos nazis, procedía de Baviera. Había comenzado su carrera como jugador en las carreras de caballos. Allí la elegancia de su atuendo y la habilidad de sus manejos le granjearon la admiración de Christian Weber, el rey sin corona de Baviera, que había sido mozo en una de las mejores cuadras antes de que la protección de los nazis lo elevase a la magnificencia y de que el extraordinario aumento de su obesidad lo incapacitara para ensillar los caballos. Nota: Weber, uno de los más corrompidos y fraudulentos jefes nazis, fue presidente del Consejo Municipal de Múnich. Reunió una fortuna colosal por distintos procedimientos de especulación. Los establos que construyó para sus 10 caballos de carreras, algunos de ellos robados de las cuadras francesas, han sido descritos como un paraíso de los caballos. Fue asesinado durante el levantamiento de Baviera de abril a mayo de 1945. Fin de nota. Gracias al apoyo de Weber, la ascensión de Fegelein fue muy rápida. Se había incorporado a la Waffen-SS y pronto tuvo el mando de una división de caballería. Afortunado en todas sus empresas, excepto en la última, atrajo la atención de Hitler por sus éxitos en el frente oriental. En 1944 sucedió a Wolf como oficial de enlace de Himmler cerca de Hitler. En el mismo año conquistó lo que en opinión de muchos constituía su triunfo más brillante. Observando con la mirada astuta del oportunista que el centro del poder de la jerarquía nazi se había desplazado del gobierno y los ministerios hacia la corte y quienes la integraban, se casó con Gretel, la hermana de Eva Braun. Así, en el momento que parecía más favorable, dejaba de depender íntegramente de Himmler y aseguraba su posición dentro del círculo familiar del Führer. Al mismo tiempo, no olvidó guardarse las espaldas llegando a una provechosa alianza con Bormann. De allí en adelante, según las palabras de quien estaba en las mejores condiciones para poder juzgar, es decir, Ollendorf, deliberadamente traicionó a Himmler en beneficio del Führer, de cuyo lado procuraba no apartarse. Nota: según Bergier, Bormann, Fegelein y Burdorf formaban un estrecho círculo en torno a Hitler y era muy difícil para uno de fuera llegar hasta el Führer, especialmente después del atentado contra su vida. Speer asegura lo mismo. Fin de nota. Schellenberg afirma que fue Fegelein quien aconsejó a Hitler degradar públicamente al regimiento de las SS que se había dejado aniquilar para tratar de llevar a cabo los planes estratégicos del Führer, un insulto que los militares no perdonaron nunca a Himmler, que había sido incapaz de impedirlo. Era, dice Speer, un tipo muy desagradable, que ejercía una perniciosa y radical influencia en la corte. Los fieles subordinados de Himmler, hombres bastante familiarizados con la infinita variedad de la depravación humana, coinciden al hablar de los vicios de Fegelein. No obstante, si Fegelein era un rufián, no estaba loco, por lo menos no estaba tan loco como Rittenborn-Grein. Todos sus actos, tanto las lealtades como las traiciones, se inspiraron siempre en un calculado interés personal, actuando sin el impedimento de los principios o los escrúpulos. Si había abandonado a Himmler para servir a Hitler, no fue porque, como tantos otros espíritus, se dejara hechizar por su influencia hipnótica, sino porque Himmler comenzaba a perder valor y la corte personal de Hitler le ofrecía mayores posibilidades y facilidades para seguir trepando. Su fidelidad, sus alianzas, su matrimonio, todo tendía a un mismo fin, el
eran pasos dados con la esperanza de conseguir compartir los privilegios del círculo familiar del Führer. Pero cuando Fegelein retornó al búnker el 25 de abril, tras su última visita al mundo exterior, su lúcida mente comprendió que los privilegios del círculo familiar iban haciéndose de día en día menos envidiables, porque las declaraciones de Hitler y Eva Braun con respecto a sus propósitos habían sido suficientemente explícitas. Nota: Fegelein había salido de Berlín en automóvil con el Hauptsturmführer Bornhold del SS Blegeit-Kommando para visitar al Obergruppenführer Huebner, jefe de la SS Führergrundstammhaft de Fürstenberg. El 25 de abril no era posible regresar en coche y Fegelein retornó en barca, dejando a Bornhold en Fürstenberg. Declaración de Bornhold. Las últimas palabras de Fegelein a Huebner fueron: «Desde luego no tengo intención de morir en Berlín. Huebner». Fin de nota. Fegelein no vaciló. No había procurado entrar en el círculo familiar para que su cadáver ardiese en la pira familiar, dejando que los demás moradores del búnker se apretujaran en torno al Führer, suplicando participar con su sacrificio en el sacramento de su muerte. Fegelein aguardó una oportunidad, se deslizó fuera del búnker y desapareció. Nota: por lo menos este es el cuadro que nos pinta Hannah Reitz, aunque otros testigos menos aficionados al melodrama no recuerdan tales detalles. Fin de nota. Dada la falta de concreción con respecto a días y horas en la vida que llevaban los habitantes del búnker y el secreto del que pretendió rodearse todo el episodio, es imposible señalar con exactitud el momento en que se produjo esta última aventura de la existencia de Fegelein, que había de terminar, en contra de su costumbre, con un definitivo fracaso. Su residencia habitual no era el búnker del Führer, sino uno de los otros refugios, y su desaparición pasó inadvertida durante algún tiempo en el entorno inmediato de Hitler. Algunas llamadas telefónicas en las que preguntaba por las últimas noticias demostraban que se hallaba en Berlín, y por el momento nadie se preocupó de hacer averiguaciones. Fue al parecer en la tarde del 27 de abril cuando Hitler reclamó su presencia y supo que Fegelein no se encontraba en la Cancillería. Se hicieron averiguaciones. Nadie sabía cuándo ni a dónde se había marchado. En aquella atmósfera enrarecida, las sospechas nacían rápidamente y adquirían pronto visos de certidumbre. Los recelos formaban parte de la naturaleza del Führer. Se habían hecho crónicos tras el complot de los generales y nuevas experiencias lo hacían desconfiar de todo y de todos. Inmediatamente llamó al jefe de su guardia personal, los cualificados detectives que constantemente lo seguían y protegían a él y a los demás altos cargos nazis. Este oficial, el Standartenführer de las SS Högel, recibió orden de salir en su busca, llevando consigo un grupo de guardias armados de su escolta de las SS. Nota: Hitler tenía dos guardias distintas. Primero, la Reichssicherheitsdienst, RSD, una organización mandada por el Brigadeführer Rattenhuber, que permanecía en el búnker, y que consistía en unidades independientes, Dienststellen, destinadas a la protección de los altos jefes nazis. La Dienststelle número 1 de dicha organización, bajo el mando del Standartenführer Högel, era la guardia personal de Hitler y ahora se encontraba en parte en el búnker y en parte en Obersalzberg. La guardia de la RSD se componía de expertos detectives de la policía criminal, Kripo, que también, puesto que toda la policía alemana dependía de Himmler, pertenecían a las SS. Los guardias que presenciaron la cremación del cuerpo de Hitler pertenecían a esta fuerza. Segundo, la SS Begleitkommando o escolta, bajo el mando del Obersturmbannführer de las SS Franz Schädle. Este era una guardia puramente militar formada por soldados leales, pero no muy inteligentes, que vigilaba delante de los edificios oficiales y eran menospreciados por los miembros de la RSD. Fin de nota. Tenía que encontrar a Fegelein y traerlo de nuevo al búnker. Högel marchó a la zona de Charlottenburg, donde vivía Fegelein, y lo encontró en su propia casa, tumbado sobre la cama, vestido de paisano. Libre al fin de la tormentosa atmósfera del búnker, relativamente tranquilo en aquel milieu más civilizado,
podía contemplar fría y desapasionadamente el mundo. Comparar con filosófico desprendimiento las ventajas de vivir y morir, y escoger libremente la alternativa que pareciera más oportuna a su oportunista mente. Fegelein explicó a Hegel que había escogido vivir, y sugirió que con su ayuda podría encontrar un avión que lo sacara de la destruida ciudad para llevarlo junto a su mujer a la placentera vida familiar de Baviera. Esta insinuación no fue aceptada por Hegel. Replicó que no era posible pensar en tales cosas sin el consentimiento explícito del Führer. Fegelein no se desanimó. Cogiendo el teléfono, llamó al búnker y habló con su cuñada Eva Braun. Le dijo que seguramente había alguna confusión con respecto a su conducta. ¿Querría interponer su valiosa influencia para arreglar las cosas con Hitler? Desgraciadamente para él, el frío ejercicio de la inteligencia, posible en el ambiente relativamente plácido de Charlottenburg, resultaba imposible en el aire enrarecido del refugio subterráneo de la Cancillería del Reich, donde las amenazas y las promesas, los gestos tribunicios y las protestas de lealtad, los recelos y la exaltación general, si hemos de creer a Hannah Reitz, excluían todo sereno razonamiento. Eva Braun replicó secamente que no era posible tomar en consideración siquiera la propuesta marcha a Baviera de su cuñado. Fegelein tenía que regresar al búnker. Y mientras Fegelein volvía a la Cancillería rodeado por una guardia con armas, Eva Braun se retorcía las manos desesperada, clamando: «Pobre, pobre Adolf, abandonado por todos, traicionado por todos. Es preferible que mueran 10.000 personas a que él se pierda para Alemania». Todo caía sobre el Führer, añadió con tristeza. Goering lo había traicionado inicuamente y ahora, al final de su vida, se veía traicionado incluso por su viejo y leal amigo. A su regreso, Fegelein se vio degradado de su puesto de Gruppenführer y por el momento encerrado bajo guardia armada en el segundo búnker. Nota: los detalles de la detención de Fegelein se los debemos a Fraulein Kröger, quien lo supo por Best, y a von Below. Las exclamaciones de Eva Braun fueron citadas por Reitz, quien luego dijo que las palabras no habían sido exactamente las mismas. Fin de nota. Aquella noche, la del 27 al 28 de abril, el bombardeo ruso de la Cancillería alcanzó su punto culminante. Para quienes permanecían en los refugios, el ruido de las explosiones parecía tener un lúgubre significado. Todas las bombas caían en el centro de los edificios de la Cancillería. Esperaban que en cualquier instante las tropas rusas irrumpieran entre las ruinas. Durante la noche, según el relato de Hannah Reitz, Hitler reunió a su corte y en una sesión macabra estuvieron discutiendo los proyectos de suicidio y el mejor procedimiento para que sus cadáveres quedasen totalmente destruidos. La aparición de los primeros soldados rusos sería la señal para la realización de este sacrificio ritual. Luego todos los presentes pronunciaron un corto discurso jurando eterna lealtad al Führer y a Alemania. Si este era el ambiente del búnker, no habrá muchas personas equilibradas que puedan criticar la determinación de Fegelein. En realidad, se trataba en gran parte de una farsa. La artificial emoción y el correspondiente verbalismo que produce fácilmente suelen ser aceptadas sin dificultad como verdaderas por las inmaduras mentes teutonas. El servilismo rastrero de una corte es siempre odioso. Combinado con engaños expresados en tonos grandilocuentes, resulta nauseabundo. En fin de cuentas, como se comprobó al llegar la hora crítica, muy pocos de los que afirmaban anhelar una muerte común llevaron a la práctica tan heroica resolución. Es cierto que Ritter von Greim, un mes después, cuando su herida descuidada hacía imposible que se moviera, ingirió un veneno en la cautividad y que 1 o 2 más pueden haber hecho lo mismo en manos de los rusos. Pero es curioso señalar cómo muchos de los que juraron morir en el búnker, tan pronto como recuperaron el completo equilibrio de sus facultades mentales, se apresuraron a asegurar a sus capturadores británicos o norteamericanos que ellos nunca pensaron en guardar verdadera fidelidad a la Alemania nazi. De Hitler por lo menos cabe decir que su emoción era sincera. Estaba dispuesto a morir si Berlín caía, y sin embargo, tal era la extraordinaria seguridad en sí mismo que alternaba en su interior con momentos de desesperación. Todavía creía que la ciudad podía salvarse.
Aunque estaba dispuesto a morir si los rusos entraban, seguía pareciéndole imposible que la capital del Reich pudiera caer estando en ella el Führer. Se consideraba a sí mismo como un amuleto milagroso, como un tótem cuya sola presencia hacía inconquistable una ciudad. En cierta ocasión había dicho a Keitel en Rastenburg: si abandono la Prusia Oriental, ésta caerá; si me quedo, se salvará. Keitel lo había convencido para que saliera de la Prusia Oriental y, naturalmente, la Prusia Oriental había caído, pero se proponía no salir de Berlín, y por lo tanto Berlín no podía caer. Así se engañaba a sí mismo mientras esperaba con ansiedad la llegada del ejército de Benck, para facilitar la cual las juventudes hitlerianas luchaban desesperadamente por mantener sus cabezas de puente sobre el Havel. En realidad, el ejército de Benck era ya una fuerza derrotada, pero Hitler llevaba mucho tiempo dirigiendo desde sus refugios subterráneos las operaciones de ejércitos inexistentes, marcando con movimientos tácticos y estratégicos, calculando por anticipado los éxitos que habían de obtener y denunciando a gritos la traición de sus generales cuando los resultados obtenidos no correspondían a sus previsiones. Así, en aquellos días, hablaba constantemente de la táctica que emplearía Benck para liberar la ciudad, paseando de un lado a otro del búnker, según el melodramático relato de Hannah Reitz, agitaba un mapa un poco descolorido por el sudor de sus manos y explicaba a cualquiera complicadas operaciones militares precisas para su salvación. Posteriormente Reitz fue mucho menos melodramática al hablar de este episodio. A veces gritaba órdenes como si estuviera dirigiéndose a los defensores. Otras extendía el mapa sobre una mesa, se inclinaba y con manos temblorosas colocaba botones que marcaban los imaginarios progresos de las fuerzas que acudían en su socorro. En la atmósfera enrarecida de una corte, las emociones y las creencias cambian rápidamente de dirección. Nadie, excepto Hitler, seguía confiando en el ejército de Benck, pero ninguno se atrevía a disentir de sus promesas. En cualquier momento el coro que había estado cantando en ritmo lamentoso, hablando de una desesperación y suicidio, podía romper repentinamente en un allegro vivace para dar una triunfal bienvenida al ejército de Benck. Nota: Hans Fritzsche, jefe del departamento de radio del Ministerio de Propaganda, describió en Nuremberg el 27 de junio de 1946 cómo en los días en que Berlín estaba rodeado por el Ejército Rojo, se dijo al pueblo berlinés que un ejército de socorro, el ejército de Benck, marchaba hacia la capital. Se imprimieron octavillas que contenían un texto semejante a este: soldados del ejército de Benck, nosotros, los berlineses, sabemos que habéis llegado a Potsdam. Deprisa, ayudadnos. Estas octavillas fueron esparcidas como por error por las calles de Berlín para levantar la moral de los ciudadanos. De nota. Pero los hechos fueron destrozando las ilusiones de los más obstinados optimistas. El 28 de abril, los rusos estaban ya luchando cerca del centro de Berlín y no había la menor señal de la proximidad de Benck. Del interior del búnker comenzaron a salir telegramas histéricos. Espero el inmediato socorro de Berlín, telegrafiaba Hitler a Keitel. ¿Qué está haciendo el ejército de Heinrichi? ¿Dónde está Benck? ¿Qué ocurre con el 9º ejército? ¿Cuándo se unirán Benck y el 9º ejército? Nota: Keitel ha dado de memoria el texto de este telegrama diciendo que lo recibió en Baden el 28 de abril. Es posible que esté equivocado en la fecha, como se equivoca con frecuencia al señalar días, pero yo le concedo el beneficio de la duda. El general Gotthard Heinrichi había sucedido a Himmler en el mando del grupo de ejércitos del Vístula, que ahora luchaba al oeste de Berlín. Fin de nota. Durante todo el día, los moradores del búnker estuvieron esperando noticias. Como no llegaron, se limitaron a repetir los rumores. ¿Cuál podía ser la explicación del fracaso de Benck? Una explicación, la exacta, la verdadera, era que el ejército de Benck, como fuerza efectiva de choque, había dejado de existir, pero las verdades no lograban abrirse paso por entre los diversos ruidos que llenaban la atmósfera del búnker. Allí solo se admitía una explicación. Cualquiera que fuese el problema, la respuesta era siempre la misma: traición.
A medida que avanzaba el día, esta explicación parecía más y más evidente. Las comunicaciones con el mundo exterior se hacían más difíciles. Únicamente el radioteléfono del Mando General Combinado servía para canalizar la información. Pero, ¿se podía ahora confiar ni siquiera en Keitel? A las 8 de la noche, Bormann envió un telegrama que nos demuestra claramente el ambiente que prevalecía en el búnker. Fue enviado al almirante von Puttkamer en Múnich para ser reexpedido a Dönitz. Decía: en lugar de urgir y apremiar a las tropas para que corran en nuestro socorro, los hombres de responsabilidad y mando permanecen en silencio. La traición ha reemplazado a la lealtad. Nosotros seguimos aquí. La Cancillería está ya en ruinas. Unas horas más tarde llegaron al búnker noticias auténticas del mundo exterior. Fueron traídas del Ministerio de Propaganda por el oficial del servicio de prensa, cuyo deber consistía en traer al Führer las noticias del extranjero que tuvieran verdadera importancia. El oficial era Heinz Lorenz, y las noticias que trajo fueron las de las negociaciones de Himmler con el conde Bernadotte. Había sido una filtración de la prensa extranjera.